Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 121. Haciendo que la señorita Elfa comprenda los sentimientos. En realidad la voz de Serie tenía una especie de serenidad inocente, pero a la vez escalofriante. Estaba pensando, si Eirik permaneciera como rey demonio, y este caos y amenaza continuaran, ¿no sería el mundo un lugar más interesante? Rhodes se detuvo en seco. Pero ella no pareció notarlo y continuó, piénsalo. Un poderoso rey demonio, con el poder de una diosa obligaría a las demás razas a unirse y comenzaría una nueva guerra. Y en esa guerra, la magia volvería a florecer, como en la guerra de la Edad Mítica. Y entonces lucharíamos, y lucharíamos. Serie, esa no es una forma correcta de pensar, dijo él, girándose hacia ella, y con sus manos le apretó suavemente, pero con firmeza, las mejillas. La guerra no es algo interesante. Solo trae dolor y destrucción. ¿Quieres que el reino élfico sufra el mismo destino que el gran bosque élfico? Con su ayuda, el reino élfico había sido salvado. Pero la decadencia de la raza élfica ahora era irreversible. No se extinguirían, como habría sucedido en el futuro original, pero nunca serían los mismos. La señorita Elfa permaneció en silencio. No, ella no quería eso. Y creo que Eirik está esperando su liberación. No podemos dejar que sufra más tiempo. Su tono serio y sincero pareció llegarle. ¿Tenía razón?, se preguntó. Abrió la boca como para discutir, pero no supo qué decir. Pero si algún día no estás, ¿qué haré?, murmuró. Ante él, había amado el caos de esta era, había amado la guerra. Pero con el aventurarse a su lado también había sido interesante. Pero él era solo un humano efímero, su vida apenas 100 años. Una vez que se fuera, ¿cómo pasaría ella los largos años de su propia vida? Al final, tendría que volver a su estado original, guerra y caos. Era la mejor forma de pasar el tiempo. Está bien, dijo él, suavizando la voz. Siempre estaré a tu lado. No me iré a ningún lugar. Sabía que sus palabras no nacían de la malicia. Era solo la larga vida, las emociones desapegadas de un elfo, lo que la hacía ver las cosas desde una perspectiva tan distante. Debía hacerle comprender cómo era ser humano, entender el dolor de Eirik. Solo entonces, paso a paso, podría hacer que entendiera los sentimientos humanos. Eirik es nuestro compañero. Antes luchó para protegernos, pero ahora lo que necesita es paz. Ayudarlo a terminar su sufrimiento, esa es la mejor elección. Tras un momento de silencio, la extraña luz en sus ojos desapareció, reemplazada por una mirada de contemplación y un atisbo de confusión. Era como si, por primera vez, comprendiera verdaderamente el peso de las emociones humanas en sus palabras. Entiendo, dijo finalmente, con voz baja. Entonces haremos lo que dices. Ahora suéltame, criatura presuntuosa. Había apretado un poco demasiado, de hecho, había comenzado a dolerle. Nervio. Lo recordaré, pensó. Él la soltó y acarició suavemente sus mejillas ahora enrojecidas. Pero ella apartó su mano. La noche se hizo profunda. Se encendió un pequeño fuego en un claro. El aire se llenó del aroma de la madera ardiendo y del leve, pero inconfundible, olor a algo chamuscado. Serie se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego, con los ojos fijos en la figura a su lado. Rhodes giraba torpemente un pincho sobre las llamas. Tras tanto tiempo, casi había olvidado cómo hacerlo. Ella recordó un tiempo lejano. Solo ellos dos, antes de todos los demás, antes de la batalla fatídica, solo ellos. Y ahora, habían vuelto a ese comienzo. El pensamiento la hizo feliz, pero aún fingió estar molesta. Dijo, arrugando la nariz ante el olor de la carne quemada.
¿La estás quemando? Los pobres trozos de conejo de cuernos grises ya estaban negros en los bordes. Su mano se detuvo y una expresión de vergüenza cruzó su rostro. Tras conseguir una olla, rara vez había hecho pinchos y ahora lo había olvidado. Esto no podía suceder. Había sobrevivido en este mundo medio año solo con pinchos. No podía ser derrotado por un pequeño contratiempo así. Concentró toda su atención en la tarea, una intensidad que solo había mostrado al desatar todo el poder de Orc, y ahora la aplicaba a un pedazo de carne en un palo. Era un poco ridículo. Y, por supuesto, la carne solo se quemó más. Aem dijo con una sonrisa burlona. A veces, está mejor con un poco de carbón. Al ver la mirada incrédula en su rostro, añadió, han pasado 30 años. Estoy un poco oxidado. Y además, no tengo mis especias secretas. Ni el mejor chef puede preparar una buena comida sin ingredientes. Sostuvo un pincho que parecía un poco menos quemado que los demás. Este se ve bien. ¿Quieres probar? Ella miró el trozo de carne aún chamuscado con desconfianza. No creía ni una palabra de lo que decía. Pero al ver la mirada esperanzada en su rostro, decidió complacerlo. Primero sopló sobre él, luego dio un pequeño mordisco con cuidado por un borde no quemado. Masticó pensativa, entrecerrando los ojos. Es dura. Y no tiene mucho sabor, dijo, su crítica implacable. Comparado con tu antigua cocina, esto es terrible. Él rió incómodamente y dejó los otros pinchos, luego tocó el fuego con un palo. Sí, dijo, con una mirada nostálgica. En aquel entonces nunca pensé que un simple pincho de champiñón a la parrilla llamaría la atención de una señorita elfa. Capítulo 122. El destino nos reunió. Tengo que corregirte. No fui atraído por tu brocheta. Solo percibí una presencia desconocida y vine a investigar, y fue entonces cuando te encontré. Así que es eso, dijo Rhodes, tratando de no reírse. Entonces debería estar aún más agradecido con la brocheta de hongos. Después de todo, sin ella, no se me ocurre otra forma de acercarme a ti. Si realmente quieres mostrar tu gratitud, deberías construirle una estatua. Era una respuesta sarcástica, pero para su sorpresa, él parecía considerarlo en serio. Tienes razón. Espera. ¿De verdad vas a construir una estatua de una brocheta de hongos? Sería demasiado extraño. Había visto estatuas de dioses y héroes, pero nunca de comida. ¿Qué pensarían las futuras generaciones? El legendario cazador de dioses, Rhodes, conoció a su amiga más querida, Serie, gracias a una brocheta de hongos. Simplemente era demasiado raro. No, no solo una brocheta de hongos, dijo él con un brillo astuto en los ojos, acariciándose la barbilla como si estuviera tramando un plan. Estoy pensando en una estatua llamada Encuentro del Destino. Hizo un gesto con las manos, con un tono tan serio que ella no estaba segura de si estaba bromeando. Una señorita elfa, sentada en una rama, mirando con desdén al humano de abajo, y ese tipo despistado le ofrece una brocheta de hongos. Serie se detuvo un segundo y rápidamente replicó. No estaba sentada en una rama. ¿Y hablas en serio? Por supuesto, dijo él con una sonrisa. Es un momento histórico. Merece ser conmemorado. Ella se llevó la mano a la frente con un suspiro. Bien podrías construir una estatua de ti mismo y grabar debajo, el legendario héroe, Rhodes, que una vez engañó a una elfa para que se convirtiera en su compañera con una brocheta de hongos. Él la miró, con el ceño aún fruncido mientras ella masticaba un trozo de carne de conejo quemada, y soltó una risa baja. No lo llamaría engaño. Esa señorita elfa vino conmigo voluntariamente. Ella continuó mordiendo la dura carne y le lanzó una mirada. Di lo que quieras. Nunca admitiré que fui atraída por tu brocheta de hongos.
Incluso si me muero de hambre, nunca dejaré que se sepa que me sacaste del gran bosque élfico con un trozo de comida. Fue tu talento para la magia lo que me atrajo, tu talento lo que me hizo aceptar esta aventura contigo. Está bien, como digas, dijo él sonriendo. Pero cuando haga esa estatua, no te atrevas a espiarla. Sus movimientos se detuvieron y rápidamente replicó. ¿Quién haría tal cosa? Pero por alguna razón, la imagen apareció en su mente, y pensó que si tal estatua existiera realmente, podría quizá no poder resistirse a echar un vistazo. Tomó otro bocado de la brocheta. Seguía siendo terrible, como masticar a cierta persona detestable. Al verla intentar mostrarse fuerte, él sonrió aún más. Decidió no molestarla más y sacó unas bayas silvestres de su mochila. Toma. Acabo de recogerlas. Al menos estas no están quemadas. Cuanto más se alejaban de la tierra del caído de los dioses, más volvía la normalidad al entorno, y había encontrado esas bayas en un acantilado. Ella mordió una y el dulce jugo estalló en su boca. Lo miró, a través del fuego. Era como antes. Siempre le ofrecía una fruta. Incluso ahora. En realidad, comenzó ella con voz suave, aunque no hubiera existido la brocheta, probablemente nos habríamos conocido de todas formas. Él la miró, con una pregunta en los ojos. Ella no explicó nada, solo tomó otro bocado de la baya, los sentimientos en su corazón tan dulces y complejos como el sabor en su boca. Porque el destino, ahora lo entendía, tenía una manera de unir a las personas. El sol brillaba, y una fina neblina aún flotaba en el bosque. Rhodes y Serie estaban de nuevo en el camino. Ella caminaba adelante, con pasos ligeros, su cabello dorado balanceándose con sus movimientos. A diferencia de antes, cuando constantemente eran emboscados por bestias mágicas, su viaje ahora era pacífico. De repente, una calidez familiar envolvió su mano izquierda. No tuvo que mirar para saber de quién se trataba. El camino adelante está un poco resbaladizo, dijo él riendo, su mano, que ahora se comportaba muy mal, cerrándose naturalmente sobre la suya. Y si llegaras a caer, tu amigo más querido estaría desconsolado. Ella se detuvo y miró sus manos entrelazadas. Era la tercera vez que lo hacía ese día. La primera fue al cruzar un arroyo, y él, sin vergüenza, afirmó tener miedo de que la corriente se la llevara. La segunda, al pasar por un campo de flores con efecto alucinógeno. Aunque ella ya había disipado la magia, él aún tomó su mano, alegando temor de que cayera en un trance. Cada una de sus excusas estaba llena de agujeros, como su carne de conejo quemada. Giró ligeramente la cabeza y lo miró con una mirada escrutadora. Rhodes, ¿es esta una costumbre de tu tierra natal? Sí, dijo él parpadeando, y explicó con tono perfectamente serio. En mi tierra natal, los amigos más queridos siempre se toman de la mano al caminar. Y en tu tierra natal, dijo ella, sacudiendo un poco sus manos entrelazadas. ¿De verdad los amigos más queridos tienen que mantener contacto físico en todo momento? ¿Especialmente cuando no hay peligro? Su expresión no cambió. Por supuesto. Es la forma más alta de expresar nuestra profunda amistad, nuestra confianza y apoyo mutuos. ¿No confías en mí, Serie? Ella frunció el ceño. Su intuición élfica le decía que mentía, pero no encontraba razón para refutarlo. Incluso entre amigos del mismo sexo, preguntó con cautela. Sí. Por ejemplo, dos chicas buenas amigas también se toman de la mano. Mientras hablaba, apretó su mano, como para reforzar su argumento. ¿Y dos hombres? Por supuesto, dijo él, sin siquiera sonrojarse. Ella imaginó a dos hombres tomados de la mano, paseando por una calle, y una expresión extraña cruzó su rostro. Esto estaba muy lejos de la comprensión élfica de la amistad. Capítulo 123, un hombre de dulces palabras.
Ella lo miró, su mirada escrutadora. Sus oscuros ojos estaban llenos de sinceridad, sin rastro de falsedad. La miraba con una expresión clara y magnánima, como si acabara de exponer un hecho indiscutible. Su confianza casi la hacía dudar de su propio conocimiento del mundo. Es así, dijo ella, su voz cargada de un profundo escepticismo. Pero al final, solo suspiró. ¡Qué costumbre tan extraña! No intentó apartar su mano y lo dejó continuar guiándola. Bien, pensó, que haga lo que quiera. La costumbre era extraña y completamente impráctica para el combate. Como maga experimentada y excelente, no debería estar consintiéndolo. Pero su mano era extrañamente reconfortante y la sensación no era desagradable. Había estado sola por tanto tiempo y no estaba acostumbrada a un contacto tan directo. Pero si eso hacía feliz a su amigo más querido, no se opondría. Aún así, un sentimiento de confusión y una emoción sutil y desconocida persistían en su corazón. ¿Era algo bueno? No lo sabía. Llegaron a unas ruinas y, en un instante, el peligro los sorprendió. ¡Cuidado! Monstruos, gritaron al unísono. Sobre un pilar derrumbado, una docena de grotescas criaturas aladas, sobresaltadas, cargaban ahora hacia ellos. Monstruos voladores. Usa flechas de luz. La vista de la batalla reavivó el espíritu guerrero dormido de Serie. Pero cuando fue a conjurar un hechizo, notó que su mano seguía fuertemente sujeta a la de él. Rhodes, suéltame, dijo con un leve pánico en la voz. De todos los momentos para estar tomados de la mano. No te preocupes. Mira esto, dijo él, apretándola aún más. La jaló hacia un costado y esquivaron el ataque del monstruo. Sígueme, Serie, dijo con emoción en la voz, aunque había algo más mezclado en ella. La condujo en una serie de movimientos intrincados, esquivando los ataques de las criaturas. Cuando una de ellas abrió la boca y escupió una bola negra de energía, él la hizo girar, y en ese giro, ella, que ya comenzaba a acostumbrarse a sus movimientos, lanzó su propio hechizo. Se movían como una pareja de bailarines, en perfecta sincronía. Docenas de flechas de luz se dispararon sin necesidad de apuntar, sellando por completo el camino del monstruo. Sin tiempo para reaccionar, fue convertido en un erizo y cayó al suelo. Bien hecho, dijo él, y con un rápido movimiento desenvainó a Orc y partió en dos a otra bestia que se lanzaba sobre ellos. Morir por Orc no era una muerte deshonrosa para un monstruo. Al mismo tiempo, la empujó hacia abajo y esquivaron un ataque sorpresa desde atrás. Ella entonces lanzó otro hechizo y la criatura murió en el aire. La batalla continuó en ese extraño modo mano con mano. Su entendimiento tácito de tantos años ahora parecía haberse elevado a una conciencia compartida en combate. Un leve cambio en la presión de su mano y ella sabía qué hacer. Por supuesto, los hechizos defensivos y de detección que habían conjurado antes ayudaban. De otro modo, nunca le habría permitido ser tan imprudente. Cuando la última de las criaturas fue convertida en polvo por sus flechas de luz, la batalla terminó. Ella respiraba con un leve jadeo. Miró las huellas del combate en el suelo y luego sus manos aún entrelazadas. Nada mal, pensó. Era una forma interesante de luchar. En ese momento notó un pequeño corte en el dorso de la mano de él, donde un trozo de piedra voladora lo había rozado. «Estás herido», dijo ella. «No es nada», respondió él con un vistazo, y luego levantó sus manos unidas con una sonrisa. ¿No somos un buen equipo? Ella miró su rostro triunfante y luego el campo de batalla. Sus dudas previas parecían haberse desvanecido ante su éxito innegable. Los monstruos nunca habían sido una verdadera amenaza para ellos, así que bien podía dejarlo hacer las cosas a su manera. Solo frunció los labios y, con un pequeño hechizo curativo, cerró la insignificante herida en su mano. Al ver que ella no lo refutaba, su sonrisa se hizo aún más amplia. Esa noche acamparon junto a un pequeño arroyo. Él,
por supuesto, seguía sosteniendo su mano. Tarareaba una melodía y acariciaba inconscientemente el dorso de su mano con el pulgar. Rhodes, dijo ella de pronto, sintiendo el suave roce de su pulgar. Sí. Esa costumbre de tu tierra natal, dijo, pausando un momento como buscando las palabras adecuadas, ¿los amigos más queridos también hacen esto cuando se toman de la mano? Su tarareo se detuvo de golpe, al igual que sus pasos. Se volvió hacia ella. Su expresión era tranquila, como si solo hiciera una simple pregunta. PFFT, jajaja, estalló él en risas, sin la menor vergüenza. Se arrodilló ante ella y llevó su mano a los labios. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó ella, aún más confundida. Es un beso en la mano. Una muestra de respeto. Me hace cosquillas, dijo ella, intentando apartar su mano, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. Debería soltarme ya. Estás apretando demasiado, suspiró. No puedo, dijo él, inclinándose cerca de su oído. Porque cierta elfa una vez dijo que incluso sin un pincho de hongos, el destino nos uniría. Y si ese es el caso, ¿por qué no he de sujetarte un poco más fuerte? Las puntas de sus orejas temblaron levemente. Lo miró con una expresión que era más de indulgencia resignada que de auténtico enfado. Intentó apartar su mano, pero él la tenía demasiado sujeta. Haz lo que quieras, murmuró ella y, al final, dejó de resistirse. Incluso ajustó levemente sus dedos para que sus manos encajaran mejor. No puedo librarme de ti de todos modos, criatura problemática, suspiró. Era tal como ella había dicho antes. El destino los había unido, y solo la muerte podría separarlos ahora. Capítulo 124, una historia de 30 años. Era una historia de 30 años. En aquel entonces, la tierra del Godfall aún no se había convertido en un lugar de muerte segura. Un guerrero o mago poderoso todavía podía entrar, aunque sus posibilidades de salir con vida eran mínimas. A lo largo de la historia, muchos héroes habían aventurado en aquella tierra oscura, buscando el nombre y la historia del dios caído, pero ninguno había regresado. La mana aquí es muy caótica. Es mejor no salir de la barrera, dijo Rhodes, sosteniendo a Org en alto. Finalmente habían llegado a la tierra del Godfall y entrado en ella bajo la protección de la barrera de Athos. La legendaria espada asesina de dioses ahora actuaba como un farol gigante, iluminando su camino, mientras la luz de Ersten colgaba de su cintura, su luz contenida y apagada. La niebla negra ocultaba toda otra luz, y era difícil ver hacia dónde se dirigían. Pero con el poder de Org, Rhodes podía percibir débilmente la dirección general de la diosa, y cada vez se acercaban más. La niebla negra giraba a su alrededor, devorando toda luz. Solo permanecía el resplandor sagrado de Org. La barrera de Athos repelía las corrientes de mana caótico que los rodeaban. Y aunque constantemente las embestía, se mantenía firme, sin una sola onda en su superficie. La niebla negra de hoy no era nada comparada con el barro negro que apareció tras la muerte de la diosa. No era suficiente para romper la barrera de Athos. Pero tal vez la niebla era solo una forma más débil del barro, un poder divino que alguna vez fue tan espeso como lodo, ahora diluido por el paso del tiempo. Al frente del grupo, un pequeño círculo mágico operaba en la mano de Rhodes, imperceptible para los demás. Un flujo de poder apenas perceptible entraba desde el exterior hacia la luz de Ersten. La espada sagrada, que había sido rota y luego reforjada, con su hoja ahora simple y sin adornos, se estaba llenando lentamente de un nuevo poder. Rhodes, dijo la voz fría de serie, has estado haciendo eso desde que entramos en el gran bosque élfico. Sus sentidos élficos, más agudos que los de cualquiera, habían visto a través de la oscuridad y notado el pequeño hechizo secreto en su mano. Has estado infundiendo la luz de Ersten con algún tipo de poder. ¿Es el poder de la fe?
Y antes de irnos, le dijiste específicamente al rey élfico que ofreciera una oración piadosa a la diosa en un momento crítico. ¿Qué planeas? Su percepción era, como siempre, aguda. Norne, Eirik y los demás también lo miraron, con la misma pregunta en los ojos. Rhodes, dijo Olivia, incapaz de contenerse, ¿estás intentando usar el poder de la fe para derrotar a la diosa de la procreación? Pero eso debería ser imposible, ¿no? No podía imaginar de dónde obtendría suficiente fe. Habría requerido toda una raza, miles de años de fe acumulada. Aparte de los elfos, no podía pensar en otra raza que tuviera un reservorio tan vasto de creencias. Pero en teoría, los elfos tampoco podrían. Como los alados del cielo, su fe había fluido constantemente hacia la diosa. No, eso no era correcto, recordó de repente. Los elfos era posible. Cientos de años atrás, tras perder su conexión con la diosa, solo podían transmitir su fe a través de su vínculo original, un proceso mucho más lento y menos eficiente. Como resultado, habían acumulado una gran cantidad de fe no transmitida, que luego habían almacenado usando un método especial. En cuanto a los elfos, recordaba que siempre habían usado la conexión por defecto, es decir, la simple oración. Lo que significaba que, si en los últimos 1000, incluso 10.000 años, algo había estado absorbiendo y almacenando el exceso de fe de los elfos, habría sido más que suficiente para derrotar a un dios. Él no detuvo su trabajo. Continuó vertiendo los hilos de fe en la luz de Ersten. Solo cuando terminó, se volvió hacia ella, con una sonrisa misteriosa en el rostro. Nada es imposible, Olivia dijo con voz clara en el silencio. Serie, ¿recuerdas nuestro tiempo en el reino élfico? Estabas estudiando el hechizo, falsa golpe divino, para enfrentarte al ejército demoníaco, no, dijo ella. Todos lo sabían. Todos habían estado allí. Él no solo tuvo éxito, sino que lo utilizó para derrotar al ejército demoníaco y asegurar una victoria decisiva para las fuerzas aliadas. Tras esa batalla, su nombre comenzó a extenderse por todo el continente. Así esa sintió, su sonrisa ensanchándose. El falsa golpe divino no era difícil de descifrar. No necesitaba pasar tanto tiempo en ello. Mi verdadero propósito bueno tenía otros planes. Ahora que lo mencionas, dijo ella, siempre desaparecías por cortos periodos de tiempo. ¿Era por eso? Cuando yo aprendía el hechizo de ti, hubo ocasiones en las que llegaba a un punto complicado y al ir a preguntarte, no estabas. Simplemente asumí que estabas con los otros magos. Parece que estaba equivocada. Sí. Instalé 37 pequeños círculos mágicos en los nodos clave del reino élfico, incluso en algunos de sus templos. ¿37? Exclamó Eirik. Su propósito es simple, explicó. Son como una red invisible, cubriendo el núcleo del reino élfico, los lugares donde su fe es más fuerte. Y no bloquean sus oraciones a la diosa. Solo las interceptan. Serie quedó atónita. ¿Interceptar el poder de la fe? ¿Tú puedes hacer eso? Incluso los ojos de Olivia se abrieron con incredulidad. Eso es una locura. Era una blasfemia del más alto orden. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 125. Los héroes caminan el sendero de la leyenda. El poder de la imaginación es infinito. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo, dijo Rhodes, palmeando el luz de Ersten que colgaba de su cintura con una expresión de triunfo. Desde que se había enfrentado a la diosa, había estado devanándose los sesos para encontrar una manera de derrotarla. La magia ordinaria era inútil contra ella. E incluso si pudiera inventar un hechizo capaz de destruir los cielos y la tierra, sería inútil si no podía afectar su verdadero cuerpo. Orc podía dañarla, sí, pero aún no había descubierto cómo lograr un golpe limpio. Ella no se quedaría quieta para que la atacaran.
Si volviera a invocar otra lluvia de rayos destructivos como antes, ni siquiera podría acercarse. Y su cañón de luz ya lo había usado una vez contra los alados del cielo. Ella estaría preparada para ello. Si su única carta secreta era neutralizada, todo estaría perdido. Debía encontrar un método más fiable. Entonces, en un momento de inspiración, mientras miraba a Athos, se le ocurrió una idea. Secuestraría la fe de los elfos y la usaría para atraer el verdadero cuerpo de la diosa desde el mundo más allá. Para ser precisos, transformaría su fe en un tipo especial de magia antidiosa, una cadena capaz de atarla. La llamaría cadena de Dios. Una vez que su poder estuviera encadenado, no podría destruir el mundo, ni siquiera si descendiera en su forma verdadera. Y entonces, él y su grupo la enfrentarían en una batalla justa, aunque desigual, de asesinato de dioses. Las piezas estaban ahora en su lugar. Solo tenía que esperar a que su oponente tomara el escenario. No, creo que eres el único en este mundo capaz de hacer algo así, dijo Serie con frialdad y tono serio. Nadie más tiene el talento ni la capacidad, aunque lo quisiera. Su talento para la creación era simplemente monstruoso. Era como si no tuviera límites. Poder crear magia a partir de la pura imaginación, ser capaz de inventar un hechizo que incluso pudiera secuestrar el poder de la fe era aterrador. Pero el poder que tengo ahora no es suficiente, continuó. Por eso pedí al rey elfo que los elfos ofrecieran una gran oración en un momento determinado. El poder resultante de la fe será inmenso. Y esa será la clave de nuestra victoria. Aunque el rey elfo estaba un poco confundido por su repentina petición, había prometido hacerlo. Olivia miraba en silencio a Athos. Ya lo había sospechado. La fe excedente de los elfos acumulada durante 1000 años debía estar almacenada en algún tipo de recipiente. Y Rhodes la había encontrado. Por eso estaba tan confiado. Y el único recipiente que ella podía imaginar era la espada sagrada, Athos, la espada que solo un verdadero santo podía empuñar. Solo una espada sagrada que una vez hubiera sido usada por un dios podría contener tal cantidad de fe. Entonces, joven Rhodes, dijo Somme, ¿vas a usar el poder de la fe para atacar a la diosa? No podía imaginar otro uso para ella. Rhodes simplemente sonrió, con una expresión misteriosa a la luz de Orc levantó un dedo a sus labios. SHH. Una sorpresa debe ser una sorpresa. Este poder es un regalo que he preparado para la diosa. Y la luz de Ersten es la clave. Una clave, repitió Norne, frunciendo el ceño. Sí. Una clave, dijo con firmeza, sin dar más explicaciones. Una clave que abrirá la puerta al capítulo final. Pero ahora no es el momento de usarla. Nuestra primera prioridad es encontrar la forma proyectada de la diosa. Según Olivia, después de que la verdadera diosa de la vida despertara, había quedado atrapada en una lucha con la diosa de la procreación por el control de su propio cuerpo. Pero había estado demasiado tiempo suprimida y no era rival para ella. Así que, con su última chispa de voluntad, logró arrastrar la forma proyectada de la usurpadora a la tierra del Godfall y la había aprisionado allí, a la espera de su llegada. Rhodes apretó con fuerza a Orc, y su luz pareció crecer un poco más brillante. Venid, mis compañeros, dijo. Sois una parte indispensable de mi plan. Y las respuestas que buscáis se encuentran al final de esta niebla oscura. Y con eso, se giró y tomó la delantera, dejando a sus 5 compañeros mirándose entre sí, perplejos. La mirada de Serie se detuvo en su espalda. El humano, antes ingenuo, ahora era un ser que ni ella podía comprender del todo. ¿Era esto lo que quería decir cuando le pidió que creyera en la humanidad? Ahora entendía lo que había estado planeando todo ese tiempo en el reino elfo. No solo había estado estudiando el falso golpe divino, sino que había estado poniendo en marcha un plan audaz y grandioso para robar el poder de un dios. No sabía que abriría finalmente esa clave, pero su obsesión por la victoria la conmovía.
Y ella misma carecía de esa obsesión. Quizás era algo que podría aprender de él. Pero la orgullosa señorita Elfan nunca lo admitiría. El joven Rode se muestra misterioso, murmuró Somme, pero tiene cierto aire a su alrededor. ¿Qué tipo de aire?, preguntó Olivia. El aire de un héroe, de esos de los que solo lees en las leyendas, un nombre que será cantado por generaciones. Los ojos del joven enano estaban llenos de reverencia y admiración. Su mayor sueño era convertirse en un héroe de gran renombre, para que todos los enanos de su aldea se sintieran orgullosos. Y ahora, caminaba junto a un héroe así. Norne y Eirik intercambiaron una mirada, sus propios ojos llenos de una mezcla de asombro y solemnidad. Por increíble e inverosímil que fuera su plan, confiarían en él. El grupo continuó en silencio, la luz de Orc como un pequeño barco vacilante, guiándolos a través del oscuro océano hacia un destino desconocido. Y a la cintura de Rhodes, colgaba la luz de Ersten, el poder de la fe dentro de ella como un dragón dormido, esperando que el elegido apretara el gatillo, para usar esta clave especial y desbloquear el capítulo final de su saga de asesinato de dioses. Los héroes caminaban el sendero de la leyenda. Capítulo 126, la apertura de la batalla final. El polvo negro aquí tiene un efecto corrosivo, dijo Serie tras un momento de examen. Si permaneces en él demasiado tiempo, te perderás en él y, eventualmente te volverás uno con él. No es de extrañar que tantos hayan entrado aquí y ninguno haya regresado. Deben haber sido consumidos por esto. Lo único que Rhodes no entendía era de quién era ese poder divino. La tierra caída de los dioses significaba que un dios había caído aquí. ¿Pero cuyo poder tenía tal efecto? Es posible, sugirió Norne, que el dios que cayó aquí fuera la diosa de la procreación. Rhodes se detuvo y lo consideró. Era posible. Su poder divino tenía un efecto corrosivo. Incluso después de que la diosa de la vida la matara, ese poder había persistido, la había corrompido y, con el tiempo, logrado consumir su mente y reencarnar en su cuerpo. Se estaba acercando a la verdad. Y la manera de probarlo era simple, encontrar a la diosa prisionera. Entonces, todo se revelaría. La oscuridad era un vacío atemporal, una niebla escalofriante que se filtraba en todo y golpeaba contra la barrera de Athos. Lo único que les recordaba que seguían avanzando era la luz de la espada sagrada y el sonido de su propia respiración pesada. Tras un largo tiempo, la niebla negra comenzó a dispersarse y una extraña luz apareció ante ellos. Era un espacio vasto y extraño. No había fuente de luz visible y el techo seguía siendo una densa niebla negra. Pero el espacio brillaba, como si el aire mismo fuera luminoso. Era el corazón de la tierra caída de los dioses, un vacío abierto por algún poder inmenso. Avanzaron, y el suelo sólido dio paso a una superficie etérea y brillante. Rhodes pudo ver de inmediato que la diosa de la procreación había trabajado aquí, transformando este lugar en uno capaz, por un breve instante, de contener su forma verdadera. Y eso era exactamente lo que él quería ver. Incluso si ella no lo hubiera planeado, él habría ayudado. De alguna manera, el destino los había llevado a un propósito compartido. Ella quería descender en su verdadera forma y aplastar con su poder divino a estos molestos insectos. Y él quería traerla desde el más allá, debilitarla y hacerla enfrentar la muerte una vez más. El espacio no estaba vacío. Había fragmentos de antiguas edificaciones esparcidos, fragmentos que recordaban mucho al templo de la diosa de la procreación que habían visto antes. Eran como los huesos de un gigante, un desolado y divino cementerio. En el centro del espacio, una enorme jaula, tejida con los últimos vestigios del poder de la diosa de la vida, flotaba en el aire. La jaula aprisionaba la forma proyectada de la diosa de la procreación, y con ella, la voluntad de su verdadero cuerpo, atrapándola aquí, incapaz de regresar al mundo más allá. Nunca habría imaginado que la diosa de la vida tendría un último y desesperado truco bajo la manga.
Los barrotes de la jaula estaban hechos de la forma más pura de energía divina, incluso ella no podía romperlos de inmediato, solo desgastarlos lentamente. Y dentro de la jaula, una figura familiar estaba prisionera. Era la diosa de la procreación, habitando el cuerpo de la diosa de la vida, una visión de belleza sagrada y maternal. Pero no era su forma verdadera. Así, su forma ocasionalmente se torcía y deformaba en una figura fría y severa, irradiando una intensa presión. Esa era su forma verdadera. Pero ahora estaba envuelta en el aura oscura de los demonios. Su pacto con ellos había tenido un precio. En el momento en que Rhodes, con orca en mano, entró al espacio, la cabeza de la figura prisionera se levantó bruscamente. Y dos voces diferentes, dos voluntades distintas, resonaron en lo profundo de sus almas. Has venido, elegido. Así que finalmente estás aquí, asesino de dioses. La primera voz era una súplica, un sonido suave y gentil, como si lo hubiera estado esperando. La diosa de la vida, murmuró Rhodes. Y la segunda era una maldición venenosa. Estaba claro que ambas lo habían estado esperando. Pero al final, la primera voz fue consumida por la segunda, y una voluntad fría y aguda se fijó en Rhodes. Asesino de dioses. Las palabras eran un peso pesado, un peso que rompía el silencio. Todos empuñaron sus armas y se prepararon para la tormenta que venía. La luz de Orc brilló con fuerza, y con ella, logró repeler la ola de malicia que los envolvía. La diosa de la procreación lo fulminaba con la mirada, una tormenta de emociones en su proyección. Si no te importa, ¿podrías explicarme la verdad?, preguntó Rhodes, con voz calmada, sorprendiendo a todos. Pero Serie vio el pequeño círculo mágico que él estaba lanzando en secreto detrás de su espalda. Los demás también lo notaron, pero no dijeron nada, dejándole ganar tiempo. Ella sabía lo que él estaba haciendo. Pero su propio descenso también tomaría tiempo. Y así, con un propósito compartido, comenzaron. ¿Qué deseas saber? Y en ese momento, los dos adversarios comenzaron a hablar, una calma antes de la tormenta. ¿Cuál es tu relación con la diosa de la vida? Somos del mismo origen. Una vez compartimos la autoridad sobre la vida, hasta que esa perra me traicionó y trató de reclamarlo todo para sí misma. Él ignoró sus palabras venenosas y continuó, ¿y este lugar aquí es donde luchaste? Sí. Esa mujer pensó que me había matado. No sabía que mientras mi voluntad permanezca, nunca moriré de verdad. Sus palabras le recorrieron un escalofrío por la columna. Así que debo tener cuidado con una maldición final y moribunda. Si tienes otras preguntas, hazlas ahora. Esta será tu última oportunidad de hablar. Ella estaba tan confiada, como si ya hubiera visto el futuro. Él simplemente sonrió, y el círculo mágico detrás de su espalda palpitó, enviando una señal preacordada al lejano reino élfico. Capítulo 127. Las cadenas de la fe. Mientras tanto, en el reino élfico. El rey élfico sintió la señal espiritual desde el oeste. Abrió los ojos, y aunque estaba confundido, un elfo no rompe una promesa. Respiró hondo, y su voz, amplificada por la magia, resonó en cada rincón del reino. Mi pueblo, rezad a la diosa de la vida. Cada elfo, sin importar dónde estuviera o qué estuviera haciendo, se detuvo. Le habían dicho que esto sucedería y, aunque estaban tan confundidos como su rey, comenzaron a rezar. Incluso aquellos que no creían guardaron silencio. Era la forma más pura de adoración, y el poder de la fe que generaba era inmenso. De cada elfo arrodillado, un flujo invisible de luz pura y sagrada se elevó, un torrente de fe que se acumuló en el cielo y fluyó hacia los cielos. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la barrera dimensional y alcanzar a la diosa prisionera. VMM. VMM.
VMM. 37 nodos mágicos ocultos se encendieron al mismo tiempo, formando un complejo círculo mágico que cubría todo el reino élfico. Tal como había planeado, el círculo mágico no bloqueó el flujo de fe, sino que lo redirigió. Como una presa, canalizó el río que avanzaba, torciendo y concentrando el vasto torrente de fe, alejándolo de su curso habitual, apartándolo de la diosa, evitando desperdicios y transmitiéndolo de manera más eficiente. Comprimido y concentrado, se transformó en un único flujo dorado que ignoraba los límites del espacio y el tiempo y, guiado por su pacto con la luz de Ersten, atravesó el velo de la realidad y se precipitó hacia la tierra de la caída de dioses. Tras la ceremonia, el rey élfico miró hacia el oeste. Con su gran poder, pudo ver el torrente dorado de fe desapareciendo en el horizonte. Una ola de asombro lo recorrió. Podría ser, pensó. ¿Es Lord Rhodes quien roba el poder de un dios? Pero no actuó. Solo miró hacia la tierra de la caída de dioses y susurró, que tengas éxito, Rhodes. En la tierra de la caída de dioses. Tras unas cuantas preguntas inútiles más, la diosa de la procreación finalmente se hartó. Desató su poder divino, y el espacio a su alrededor comenzó a transformarse, a torcerse y doblarse a su voluntad. Lo estaba remodelando en un lugar capaz de soportar su poder divino, un lugar donde su forma verdadera podría descender. Y él, por supuesto, lo había anticipado. Actuó al mismo instante. ¡Boom! Todo el núcleo de la tierra de la caída de dioses, no, toda la tierra de la caída de dioses, e incluso el mundo más allá, fue golpeado por un martillo invisible. El violento temblor espacial los hizo tambalearse a todos. Entonces, apareció un pilar de luz dorada, un pilar de tal brillantez que parecía provenir del fin mismo del universo. Atravesó el velo negro de la tierra de la caída de dioses, una luz primordial que venía a remodelar el mundo, y con fuerza imparable descendió sobre el campo de batalla. Era el vasto y puro poder de la fe, secuestrado del reino élfico por su hechizo. Y su objetivo no era la forma proyectada de la diosa de la procreación frente a él, sino algo más allá de este mundo, el cuerpo verdadero de la diosa, oculto en las grietas del espacio. Esto. Imposible. La diosa de la procreación sintió el poder inmenso y lanzó un agudo grito. Podía sentir un poder tan grande que incluso su cuerpo verdadero retrocedía, una pureza tan intensa que hacía hervir la divinidad corrompida dentro de ella. Un poder de fe tan denso. ¿Cómo lo hiciste? No podía imaginar cómo este hormiga, este destructor de dioses, había podido convocar un poder tan vasto. Habría necesitado miles de años de acumulación. Hay algo que has estado pasando por alto, dijo Rhodes, levantando a Athos, que ahora también brillaba intensamente. ¿De verdad pensaste que su único poder era una barrera? ¿Estás usando mi propia arma contra mí? Lo reconoció al instante. Athos era la espada sagrada que ella había dado a los elfos hace tanto tiempo, la espada que ella misma había bendecido. El conflicto fundamental entre ella y la diosa de la vida siempre había sido sobre la fe. La fe de los elfos no era suficiente para sostenerlas a ambas. Por eso la diosa de la vida había creado una nueva raza, que solo la adoraría a ella. Y su creación había sido un éxito. Los alas celestes habían nacido. Pero había olvidado algo, la autoridad sobre la vida debía ser compartida. Su acto unilateral había disminuido enormemente la porción de poder de su hermana. Ese había sido el inicio de su ruptura. Pero Athos no tiene este poder. ¿Qué has hecho? La fe de los elfos, que debería haber sido su fuente de fuerza, ahora era una espada en su garganta. No que ya lo necesitara. Ya había hecho un pacto con los demonios. Su fe era mucho más fuerte que la de los elfos. Con su poder había podido consumir la voluntad de la diosa de la vida y tomar su cuerpo. Pero ese poder tenía un precio, su propia divinidad estaba corrompida por el aura oscura de los demonios. Sabía que algún día caería por completo en la oscuridad. Pero no tuvo elección.
Para vengarse, para recuperar lo que era suyo, tuvo que hacerlo. Pero él no le respondió. Solo miró hacia el torrente dorado que atravesaba la oscuridad y sonrió. La barrera de Athos no era solo un escudo. También podía reunir el poder de quienes estaban dentro de ella. Una espada sagrada de los elfos, y que solo pudiera crear una barrera, eso sería un chiste. Miles de años de fe élfica habían sido almacenados en Athos, esperando que el santo la descubriera y la empuñara. Y él fue el primero. Capítulo 128. La cadena de Dios arrastra al Dios del cielo 2. Pero el protagonista de este acto no era Athos, sino la luz de Ersten. Solo su hoja había sido imbuida con el hechizo para manejar el poder de la fe, y solo ella podía liberar las cadenas que arrastrarían a un Dios desde los cielos. Luz de Ersten, constrúyete y despliega las cadenas que atarán a un Dios, ordenó Rhodes. VMM. Una luz, más brillante que nunca, estalló desde la espada sagrada a su cintura. La hoja parecía derretirse, dejando de ser un objeto sólido, para convertirse en una masa de hilos dorados, tejidos con el poder de la fe, que se extendían para encontrarse con la columna dorada descendente. Como un río que fluye hacia el océano, la columna dorada, al tocar los hilos de la espada, comenzó a fusionarse con ellos, a ser remodelada. Norne, observa bien. Solo usaré este hechizo una vez, dijo, tomando un momento para dirigirse a su amigo. Después de esta batalla, confiaría la luz de Ersten a él. Y cuando se estableciera la nación humana, sería consagrada en su templo, una espada sagrada que recibiría la fe de toda la humanidad. Y el hechizo para manejar esa fe ya lo había escrito en su grimorio. Sería su mayor arma. Luego le susurró unas palabras al oído. Entiendo, dijo Norne con un solemne asentimiento, memorizando cada movimiento y comenzando a descifrar el hechizo mientras lo veía desplegarse. Los hilos dorados se precipitaron para encontrarse con la corriente de fe que rasgaba el vacío. Detente. La jaula que aprisionaba a la diosa de la procreación comenzó a temblar violentamente. Con su clarividencia, había visto lo que él estaba a punto de hacer. Era un plan similar al suyo, pero con un resultado completamente distinto. Un resultado que significaría su total destrucción. Y no lo permitiría. Comenzó a verter su energía divina en la jaula, intentando liberarse. Serie y los demás comenzaron a moverse para ganar tiempo, pero él los detuvo. Ahorren fuerzas. La verdadera batalla está por comenzar. Ambos estaban en una carrera contra el tiempo. Ella, para descender en su verdadera forma y aplastar a estos insolentes insectos. Y él, para arrastrarla desde los cielos, encadenada. Y al final él fue más rápido. Con la finalización de su hechizo, la columna de luz dejó de ser una columna y se convirtió en una enorme cadena blanca. La cadena de Dios. Una cadena forjada a partir de la fe, capaz de arrastrar a un Dios desde los cielos. Ignoró la distancia del espacio, la barrera entre mundos, y siguió la conexión entre su cuerpo verdadero y su forma proyectada, encontrándola en el caos más allá. Y entonces, se lanzó a ese caos. No. Un rugido de ira que sacudió los mismos cimientos del mundo. Cada criatura viviente, sin importar quién o dónde estuviera, alzó la vista al cielo. Los más sensibles podían sentirlo, una presencia desde más allá estaba a punto de descender. Toda la tierra de la caída de los dioses comenzó a temblar violentamente, como si el lecho rocoso estuviera a punto de romperse. El espacio a su alrededor comenzó a deformarse, y en el cielo, donde la corriente de fe había rasgado un agujero en el velo de la realidad, la tela misma del espacio comenzó a parecer un caleidoscopio, 1000 fragmentos cristalinos brillando en el aire. La cadena de Dios había encontrado su objetivo. Se tensó, la luz de la fe parpadeando salvajemente, como bajo un esfuerzo inmenso. La diosa estaba resistiéndose. Descendería a este mundo, sí, pero no encadenada. Baja aquí.
Él sostuvo el extremo de la cadena en sus manos, una cadena que ahora parecía conectarlo con los cielos, y tiró con todas sus fuerzas. Serie y los demás se unieron, la cadena se extendió mágicamente, y todos tiraron, un tira y afloja contra un dios. La cadena, que antes era la luz de Ersten, crujió bajo la tensión. Pero esta vez, aguantó. Crackle. El sonido de 1.000.000 de vidrios rompiéndose. La barrera del espacio había sido quebrada. Y en el agujero del cielo, una cosa, de tamaño indescriptible, irradiando un aura de divinidad oscura y retorcida, comenzó a aparecer lentamente. Y la cadena, forjada a partir de 1000 años de fe élfica, la arrastraba hacia abajo, sacándola del mundo más allá. Al descender, una presión aterradora cayó sobre la tierra de la caída de los dioses. Era una diosa de tamaño inmenso, de cientos de metros de altura. Ellos eran apenas hormigas ante ella. Su rostro, sus rasgos, eran de una belleza divina y sobrenatural, y sin embargo su expresión era de fría e indiferente santidad. Esta era la verdadera forma de la diosa de la vida, un ser de creación y autoridad divina. Pero esta imagen sagrada ahora estaba envuelta en una oscuridad y suciedad impactantes, una aura caótica y profana que chocaba con su luz divina, creando una belleza grotesca y blasfema. Esto era lo que la diosa de la procreación se había convertido, corrompida por la oscuridad. Asesinos de dioses hormigas todos morirán, rugió, la humillación de ser arrastrada de vuelta a este mundo encadenada la había llenado de ciega rabia. Pero antes de que pudiera actuar, la cadena de Dios apareció de nuevo, envolviendo su enorme cuerpo y apretando. Urca. Gritó de dolor mientras las cadenas la constreñían, su cuerpo gigantesco encogiéndose visiblemente, hasta que la diosa, tamaño montaña, quedó apenas de 3 metros. Seguía siendo una figura imponente y aterradora, irradiando presión divina y un aura oscura temible, pero la sensación de sofoco había desaparecido. Y lo más importante, su poder divino, un poder que podría haber destruido el mundo, ahora estaba contenido por las cadenas, reducido a un nivel que, aunque aún temible, ya no era completamente invencible. Habiendo cumplido su propósito, la cadena de Dios se desvaneció, dejando a la diosa, prisionera en grilletes sagrados, para enfrentarlos. Ahora. Al ver que la diosa ahora tenía una barra de salud, sacó a Orc y gritó, la batalla final ha comenzado. Capítulo 129, la agrupación justiciera 1. Todos juntos, ahora. Rhodes fue el primero en cargar, ya que la cadena del dios había desaparecido, dejando a la diosa libre para moverse nuevamente. Sabía que las cadenas de fe solo durarían un tiempo corto, que no eran suficientes para matarla. Su propósito había sido atarla, debilitarla, para que él y sus compañeros pudieran asestar el golpe final y letal. Entendido. Eirik estaba justo detrás de él, con los músculos tensos, su propia espada larga ahora brillando con luz mágica. Él y Rhodes apuntaron a sus piernas, sus espadas descendiendo al unísono. Esto es por el gran bosque élfico. La voz fría de Serie, ahora llena de un odio asesino sin precedentes, resonó desde arriba. Flotaba en el aire, una serie de círculos mágicos desplegándose a su alrededor, y lanzó 2 hechizos al mismo tiempo, docenas de lanzas de luz se dirigieron hacia la diosa, y una ola de aliento helado se esparció por el suelo, ralentizándola para abrirles una oportunidad. La diosa, con su cuerpo y su poder ahora restringidos, dejó escapar un grito penetrante de pura ira descontrolada. Seguía siendo una diosa. Que estos insectos se le unieran en ataque era la máxima humillación. Fuera de aquí, insectos. Solo tenía ojos para el asesino de dioses. Una ola de enredaderas negras surgió de ella, bloqueando sin esfuerzo las lanzas de luz de Serie y envolviendo las espadas de Rhodes y Eirik, deteniendo su ataque con un chirrido de metal. ¡Qué resistente! Ambos retrocedieron, un frío terror recorriéndolos mientras miraban a la diosa, ahora envuelta en un amasijo de enredaderas negras retorcidas, como una bestia monstruosa con tentáculos. Con su poder suprimido, ahora usaba su habilidad original.
Era mejor que los rayos de energía, pero el costo psicológico era igual de grande. Rhodes intentó contraatacar con sus propias cadenas de maná, pero eran demasiado débiles y se rompieron con un simple movimiento de sus enredaderas. Pero no estaba solo. Somme dejó escapar un profundo y gutural grito de guerra, un grito de frustración porque los demás habían asestado el primer golpe, y cargó su fuerza enana suficiente para contener las enredaderas que avanzaban. Bien hecho, dijo Rhodes, y él y Eirik atacaron de nuevo, pero fueron repelidos otra vez. Justo entonces, Olivia desplegó sus alas y voló al aire. Cerró los ojos y, con las manos juntas sobre el pecho, comenzó a lanzar un hechizo sagrado, único de los alados del cielo. Un círculo de purificación apareció bajo ella, y una luz santa y suave cayó sobre las enredaderas retorcidas de la diosa. Un sonido chisporroteante llenó el aire, y las enredaderas, antes tan duras como el hierro, comenzaron a disiparse rápidamente, y hasta el aura negra alrededor de la diosa pareció adelgazar. ¿Te atreves?, rugió la diosa. Normalmente, un hechizo de purificación tan débil no habría hecho nada. Pero ahora, con su poder limitado por ese maldito hombre, le estaba haciendo daño de verdad. Envió varias de sus enredaderas principales hacia Olivia, como los tentáculos de un gran monstruo marino, un ataque que parecía desgarrar el aire mismo. Norne y Somme se movieron para interceptarla. La espada de Norne golpeó una enredadera con una lluvia de chispas, la fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás, su brazo entumecido y tembloroso. Somme logró bloquear las otras enredaderas, pero también fue obligado a retroceder varios pasos con un quejido de dolor. Para aliviar la presión, Eirik sacó varias de las pequeñas orbes negras y las arrojó hacia el rostro de la diosa. Ella las reconoció y giró la cabeza para evitar el destello de luz. Pero para su sorpresa, las orbes explotaron en una brillante bola de fuego, envolviéndola en una ola de calor abrasador y fuerza concusiva. Eirik observó, con los ojos fijos en el humo y el fuego. Un momento después, un brazo hermoso, pero manchado de barro, emergió de las llamas y, con un gesto casual, dispersó el humo. El rostro de la diosa era una máscara de pura burla. Sus bombas solo habían logrado dejar algunas marcas en sus enredaderas, ni siquiera la habían tocado. Pero ese había sido su plan. Las bombas habían sido forjadas por Dural y no eran tan poderosas como las del tesoro enano. Su objetivo era simplemente distraerla. Y funcionó. Mientras ella estaba concentrada en él, Olivia había terminado de lanzar su hechizo de curación y Norne y Somme habían recuperado toda su fuerza. Ella continuaba ahora su hechizo de purificación, intentando debilitar a la diosa. Pero la atención de la diosa ahora estaba en Eirik. Recordaba a este insecto, que la había frustrado una y otra vez. Fijó su fría mirada en él, y un pequeño agujero negro de energía se condensó en la punta de su dedo. «Cuidado», gritó Rhodes. No había pensado que todavía pudiera usar ese ataque. Parecía que sí podía, pero no con la misma libertad de antes. Sacó a Orc, y una hoja de energía de espada disparó hacia el rayo. Chisporroteo. Como una gota de agua en el océano, la hoja de energía fue instantáneamente devorada por la oscuridad. Capítulo 130. El golpe fatal. El rayo de energía se disparó hacia adelante, silencioso y veloz, apuntando directamente a la cabeza de Eirik. Si lo alcanzaba, ni siquiera la magia curativa de Olivia podría salvarlo. Las pupilas de Eirik se contraían. Inmediatamente levantó una barrera defensiva, pero sabía que su propio maná no podría detener un ataque tan aterrador. La barrera se rompería al instante. Y en ese momento crítico, Olivia y Serie lanzaron sus propios hechizos defensivos. 1. La barrera de luz sagrada de una sacerdotisa. El otro, el más poderoso de todos los hechizos defensivos élficos. Las dos barreras aparecieron frente a Eirik y chocaron con el ataque de la diosa, y la explosión resultante fue un torbellino de energía destructiva.
Ambas barreras quedaron cubiertas instantáneamente de grietas y un hilo de sangre brotó de las comisuras de sus bocas. Pero el ataque de la diosa había sido detenido. Serie, gritó Rhodes, y de inmediato lanzó un hechizo de curación sobre ellos. Viene la siguiente ola, dijo Eirik, con la voz todavía temblorosa al mirar el rostro oscuro de la diosa. Ella estaba furiosa. Ahora tenía dos opciones: matar a estos hormigas con el poder limitado que le quedaba, o ganar tiempo y esperar a que las cadenas de fe se debilitaran para luego aplastarlos con su verdadero poder desatado. Eligió la segunda. Pisó fuerte, y una onda de choque aterradora, como un ondulante en un estanque, se expandió desde ella. Todos tropezaron, luchando por mantenerse en pie. Y entonces llegó su ataque. Una avalancha de enredaderas negras, como un río de barro oscuro, amplificado por la onda de choque, se abalanzó sobre ellos desde todos los lados. Incluso a distancia, podían sentir su aura oscura y corrosiva. Estaba claro que cuanto más usaba su poder, más profunda crecía la corrupción dentro de ella. Los últimos vestigios de su divinidad se desvanecían, dejando solo pura oscuridad y podredumbre. Purifica. Olivia, a pesar de sus heridas, envió una ola de luz purificadora hacia las enredaderas. La luz y las enredaderas chocaron con un chisporroteo, como hierro al rojo sumergido en agua. Y aunque muchas de las enredaderas fueron destruidas, eran demasiadas. Su hechizo de purificación era solo una gota en el océano. Somme blandió su hacha, un borrón de movimiento, tratando desesperadamente de contener la marea. Eirik, con un rugido, cargó de nuevo contra la diosa, su espada larga brillando mientras cortaba las enredaderas. Pero un estallido de energía de la diosa lo lanzó por los aires, su armadura del pecho hecha trizas y un parche de piel ennegrecida visible debajo. Las enredaderas restantes continuaron su camino hacia Serie. Estallido. Su escudo mágico parpadeó violentamente, y ella también fue lanzada por los aires, otro hilo de sangre de su boca. Rápidamente se reincorporó en el aire y lanzó varios hechizos más. La diosa se burló y levantó su mano izquierda. El espacio a su alrededor comenzó a agrietarse y desmoronarse, y un agujero negro apareció en su palma. Todos los hechizos de Serie fueron devorados por él y desaparecieron sin dejar rastro. Tu magia es inútil contra mí, elfa, dijo la diosa, con los dedos extendidos. Las enredaderas a su alrededor comenzaron a girar, formando un puño gigante que ahora se lanzó hacia Serie. Ser atrapada en él significaría muerte segura. Su rostro palideció y vertió toda su fuerza restante en su barrera mágica. Estallido. 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 El puño gigante de enredaderas golpeaba su escudo, y con cada impacto se escuchaba un sonido nauseabundo de grietas. Y con los golpes venía el aura oscura y corruptora de la diosa. Podía sentirla retorciéndose alrededor de su propia alma, y el flujo de su maná comenzaba a ralentizarse. El escudo estaba a punto de romperse. Y en ese momento crítico, Rhodes estaba allí. La luz de Org en su mano era un faro de esperanza en la oscuridad, una espada que no podía ser detenida. Con un solo y poderoso swing, cortó las enredaderas que la atacaban. Ahora, Norne. Norne, que había sido derribado y no se había movido, ahora entró en acción. Sostenía a Athos. Con la última fe almacenada en él, comenzó a construir un hechizo propio, basado en los mismos principios que el de Rhodes. No podía replicar la cadena de Dios, por supuesto, pero podía hacer algo más sencillo. Transformaría la última fe de la espada en una única flecha, y con ella, en el momento oportuno, daría un golpe fatal. Y ese momento había llegado. Para ayudarlo, Rhodes también liberó una lluvia de cientos de flechas de luz, ocultando la suya entre ellas. Al ver su lucha desesperada, la diosa solo se burló y levantó una barrera divina. A sus ojos,
era suficiente para bloquear su último y patético ataque. Y lo fue. Casi todas las flechas fueron absorbidas por ella, sin dejar ni una sola marca. Todas menos una. Una única flecha, discreta, atravesó la barrera como si no existiera y siguió su camino hacia el ojo derecho de la diosa. Era demasiado rápida, demasiado repentina. Estaba tan concentrada en serie y los demás que ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Intentó girar la cabeza para bloquearla, pero las cadenas de fe la habían ralentizado, solo por un instante. PFFT. El sonido de una flecha atravesando carne. La flecha había dado en el blanco, perforando su ojo. Un grito, verdadero y desgarrador, de dolor primario de un dios, más terrible que cualquier otro. No era solo una herida física, la fe pura contenida en la flecha era un asalto directo a su oscuro y corrupto poder. Una mezcla de sangre roja y negra brotó de su ojo destruido, y el lado derecho de su rostro comenzó a agrietarse. La presión sobre los demás se levantó al instante, y todos se dispersaron para ponerse a salvo. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yacido Satokami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Jabkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Om, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex, Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Nadalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez,
Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi 17 Fanfics, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.